Recibimos esta mañana a Melike Yazar, representante del movimiento de mujeres del Kurdistán en América Latina. Melike ha estado trabajando más de 15 años en la causa de los derechos de las mujeres en el marco de los derechos humanos. En Alemania, fue presidenta de la Oficina de las Mujeres Kurdas por la Paz durante 5 años. El Congreso Nacional del Kurdistán es una coalición de organizaciones en toda Europa formadas por exiliados políticos, abogados y activistas kurdos. La función del Congreso Nacional es recorrer el mundo para denunciar las violaciones a los derechos humanos en el Kurdistán. El pasado 15 de marzo llegaron a Montevideo para realizar distintas reuniones con organizaciones políticas y sociales. Le damos los muy buenos días, la bienvenida a Melike Yazar. Un gusto recibirte, tenerte en esta mesa de trabajo. Gracias. Estamos junto con nuestra analista internacional, Susana Mangana, para conversar precisamente con Melike. Hay que decir que la delegación es más grande, hay más mujeres, pero Melike es la que habla español, me ha dicho despacito. No, habla despacito, muy bien. Yo ya la he podido escuchar antes y puedo dar fe de que habla español muy bien. Gracias. Melike, ¿por qué llegaron hasta Uruguay? Tú me decías, no es la primera vez que estás en Montevideo, en Uruguay, has estado otras veces, pero ¿por qué esta vez? Sí, claro, no es nuestra primera vez en Uruguay y yo estaba más de 3, 4 veces en Uruguay. Mi primer viaje a Uruguay era más para dar a conocer la lucha de las mujeres kurdas y crear una solidaridad dentro de las mujeres activistas, feministas, que están hoy luchando contra la violencia, contra el patriarcado, y las mujeres kurdas también están hoy luchando en un país, dentro de la sociedad, también contra los estados, pero buscan caminos para crear una lucha universal, para crear una lucha unir de las mujeres del mundo, y estaba aquí para más crear una solidaridad dentro de las mujeres de Uruguay y de las mujeres kurdas en Kurdistán. ¿Cuántos son los kurdos hoy en el mundo y dónde están ubicados? Sí. Kurdos, más de 40 millones kurdos, pero sin Estado. Unos de los mayores pueblos en el mundo sin Estado. Dividieron en 4 países, 4 estados nacionales, como Turquía, Irán, Irak y Siria. Allí están. Están. Y hubo una intervención internacional con una invención, se llama Sykes-Picot, en la iniciativa Francia, Inglaterra, también Alemania, Turquía y Estados Unidos. Después de la primera guerra mundial, dividieron kurdos en 4 partes, Irán, Irak, Siria y Turquía. Hubo para crear un Medio Oriente otra vez por sus intereses. Era una iniciativa, una división por los intereses de países imperialistas. Y kurdos no era la primera división de los kurdos. La primera división de kurdos fue en 1639, dentro del Imperio Otomán y Imperio Persa. Ahí crean 2 fronteras dentro de los kurdos, y después, 1923, cuando dividieron kurdos, podemos decir, dividieron también los corazones, las cabezas de los kurdos, dividieron familias. Yo, por ejemplo, yo nací en Turquía, en parte de Turquía, o norte del Kurdistán. Una parte de mi familia vive en la frontera de Siria. No teníamos contacto, solo en las fiestas, algunas veces hola, podemos decir, no hay más. Y también con esta división en 23, también prohibían nuestra lengua, nuestra cultura, matan nuestra cultura, matan nuestra identidad, matan nuestra existencia. Yo aprendí mi idioma en Alemania. Creo, Ana María, que es importante que para nuestra audiencia expliques quiénes son los kurdos. Cuando uno mira el mapa de Oriente Medio, se pierde con esa diversidad, esa pluralidad de etnias, de culturas también en la base, por ejemplo, de idiomas diferentes. Brevemente, si nos puedes situar, ¿quiénes son los kurdos? Sí. Kurdos son unos de antigua y original pueblos de Mesopotamia.
el Medio Oriente y son en un lugar, vienen de un territorio donde empieza la civilización, en Mesopotamia, dentro de los dos importantes ríos del mundo, Éufrates como Éufrates y Tigris, y vienen de este territorio y tienen una cultura, una religión muy antigua, también una cultura muy original. Y sí, hoy no puede vivir como la original, pero tienen una muy diferente religión, idioma, cultura que como hoy existe. Y también este pueblo tenía todavía una resistencia contra esta división, pero más está buscando, como también Susana pregunta, la cultura de su original existencia, la cultura original que vivía dentro de este territorio. Este mapa, hay una mapa kurda, sí, pero este mapa no es oficial, claro, no tiene un reconocimiento oficialmente. Tú decías, yo aprendí a hablar en kurdo en Alemania. Sí. ¿Dónde lo aprendiste? Sí, en Alemania hay una muy grande comunidad kurda. Muchos de ellos venían de las 70, 60 o 70 como trabajadores para trabajar en Alemania en nombre de los turcos, como turcos, sí, pero una gran comunidad de los kurdos venían después de los 90, después del golpe militar en Turquía como refugiados a Alemania. Y los kurdos en Alemania tienen una gran comunidad que también organizada. Tienen asociaciones, centros de culturas, academias y instituciones de las mujeres. Como yo también estaba trabajando 7 años en la oficina de las mujeres kurdas por la paz en Alemania, en Düsseldorf. Y en instituciones, cuando teníamos 10, 11 años, fuimos con nuestras familias en asociaciones y eran cursos para aprender kurdo. Por muchas personas es una cosa muy anormal aprender tu idioma de tu mamá, en el extranjero, madre, ¿no? Sí, en el extranjero. ¿Hay alguna, Susana, en el análisis, ¿no? En una realidad tan compleja después de toda esa historia, esta reivindicación de los kurdos de tener autonomía, ¿hay alguna posibilidad de que esto pueda prosperar, la autonomía kurda? Bueno, yo creo que es bien interesante que ella nos explique lo que está ocurriendo justamente ahora, en estos momentos. La semana pasada hubo una declaración, o por lo menos se anunció a bombo y platillo que probablemente en los 3 cantones del norte de Siria, de una provincia que ellos llaman Rojava, que significa y tipifica también de una manera casi icónica lo que ha sido la lucha por la liberación de ese territorio de las garras del Estado Islámico. Es importante entonces que Malike, nuestra invitada, nos explique que quizás a resultas de lo que es un conflicto endemoniado, como es el conflicto de Siria, haya servido para poner foco también en la causa del pueblo kurdo y en cómo se ha agredido, cómo se han violentado esos derechos sistemáticamente a lo largo de los siglos. ¿Qué oportunidades reales hay hoy de que las fuerzas vivas, las fuerzas democráticas, como se tienden a llamar en la prensa europea, instaladas allí en el norte de Siria, puedan reivindicar esa autonomía y tener visos de apoyo, de solidaridad internacional? ¿Qué opinas tú al respecto? Sí. Pero antes de todo, para explicar la situación, para entender, para mí es importante que explicar cómo participan los kurdos en la guerra de Siria, pero más como nosotros definimos en la revolución ahí. En 2012, 2011, después de la primavera árabe, y también en 2012, cuando empieza la crisis en Siria, los kurdos eligen un camino y se llama el tercero camino. Por ejemplo, no querían hacer los mismos errores en el primavera árabe. ¿Por qué? Porque en la primavera árabe los pueblos, también especialmente en la historia del Medio Oriente, mujeres árabes levantan contra las dictaduras y bajan las dictaduras. Después vienen nuevas dictaduras porque no tenían una alternativa. Claro. ¿Qué queremos?
no queremos estas dictaduras, pero ¿qué queremos? ¿Qué es nuestra alternativa? Los kurdos en 2012, cuando empieza el crisis ahí, tenían una organización, una forma de organización, tenían sus instituciones, tenían sus partidos políticos, pero este momento, cuando empieza el crisis en Siria, los kurdos dicen que es el momento para nosotros crear nuestro propio sistema, una alternativa, no con el régimen, tampoco con la coalición contra el régimen. El tercer camino se llama confederalismo democrático, para crear un sistema donde todos los pueblos que viven en este territorio pueden vivir con su propia identidad, con su idioma, con su cultura, que antes no podrían, bajo el régimen de Siria, no podrían vivir. Por ejemplo, los kurdos en 4 partes del Kurdistán, o 4 estados, tenían, por ejemplo, en Irak tenían un pasaporte, son ciudadanos iraquíes, iraníes o turquíes, pero en Siria no tienen nada. No podrían estudiar como sirios, no podrían trabajar como sirios. Y en este momento fue muy importante este camino, el confederalismo democrático, para defender pueblos, porque norte de Siria es oeste de Kurdistán. Como Susana dice, Rojava es un nombre kurdo, en kurdo oeste se llama. Ajá. Y en Rojava no viven solo kurdos, también armenios, árabes, asirias, cristianos, yazidis, musulmanes, chiitis, muchos diferentes grupos, pero la mayoría son kurdos. Y en este momento los kurdos empiezan una discusión dentro de pueblos. La primera que necesitamos hacer es defender esta zona y crean sus unidades, milicias que defienden estas zonas, y se expulsan los soldados de Assad, del régimen sirio. Son expulsados. Sí, y empiezan a defender territorio. Y cuando en un lado, unidades que defienden este territorio, dentro de ese territorio, las mujeres especialmente, y también el partido de los kurdos en Siria, empiezan una discusión para crear este sistema, el confederalismo democrático. Pero ¿quiénes son vuestros apoyos hoy reales? Porque como esto es un tablero de ajedrez, como siempre decimos, cada uno mueve sus peones y sus piezas para ver qué objetivo logra. Tú decías, ni con el régimen, por ejemplo, de Bashar al-Assad, ni con tampoco el régimen de Turquía o la coalición, por ejemplo, por supuesto, ¿cómo crear menos efectivamente pero ¿quiénes son vuestros apoyos? Porque claramente Turquía no quiere ceder territorio ni siquiera escuchar de vuestras pretensiones, porque entiende que esto da alas también a los ciudadanos turcos de origen kurdo, que él niega de alguna manera, no solo Erdogan, sino el partido en el poder, un partido islamista en Turquía, niega esa identidad kurda. Lo mismo ocurre también en Irán, por ejemplo. Hay temor a esas reivindicaciones llamadas todavía por la prensa europea occidental nacionalistas, ¿no? ¿Cómo veis entonces vosotros dónde poder encontrar esos apoyos a nivel internacional para ese proyecto que yo creo que por ahora el que más apuesta a ese federalismo, por lo menos en Siria, es Rusia, ¿no? Que de alguna manera ha avanzado algún proyecto. De hecho, pareciera que está intentando presionar también al propio al-Assad para que entienda que hay que buscarle una salida al conflicto armado, al conflicto bélico. ¿Dónde están vuestros apoyos entonces? Sí, por eso era para mí muy importante explicar la situación, cómo empieza la revolución de los pueblos ahí. Porque cuando pueblos empiezan a discutir qué queremos, también empiezan una discusión. Necesitamos un apoyo de algunos estados que dividieron los kurdos, y un apoyo de cuál fuerza de apoyo es importante para nosotros. ¿De los pueblos que viven ahí o de algunos estados? Y así fue. Hoy, por ejemplo, más de 3 años, 4 años, una guerra vive ahora en el norte de Siria. No es una guerra de una fuerza contra los kurdos, no es una guerra de algún país contra solo el régimen. Todo tiene su interés ahí. Estados Unidos, Rusia, países europeos, Turquía especialmente, Estado Islámico no es un
la verdad que defienden es el Islam, porque los kurdos también son musulmanes, viven el Islam. Después de 2014, cuando los kurdos ganan la victoria de Kobane, una ciudad donde fue una guerra dentro del Estado Islámico con un apoyo internacional contra los kurdos ahí, cuando los kurdos ganan ahí, empieza un apoyo no directamente con palabras de los Estados Unidos y hoy también Rusia. Para el pueblo ahí, para los cantones, para la dirección de cantones ahí, el apoyo de los Estados Unidos y de Rusia claro, es importante, pero más definir en cómo es una solución de la resistencia de este pueblo de 3 años. ¿Ustedes buscan que otros estados en el mundo reconozcan al pueblo kurdo, reconozcan la autonomía y el derecho de los kurdos? Porque bueno, ustedes vienen a Uruguay, sí, se entrevistan con autoridades, ¿qué es lo que le piden? Más un apoyo de estos países, de algunos países que pueden también afectar instituciones internacionales como ONU, como claro, Uruguay hoy tiene un lugar en el Consejo de Seguridad. Sí, ese es muy importante, pero más un apoyo de los pueblos, un apoyo de instituciones políticos, sociales que están en Uruguay, también en algún otro país en América Latina. ¿Y cómo ha sido la respuesta, ¿no? En ese sentido, en Uruguay? ¿Cómo ha sido sí, aquí las reuniones que teníamos serían muy importantes, muy bien, y un apoyo directamente. Y hay también una propuesta y una discusión cómo concretamente podemos apoyar y hacer una solidaridad. Fue muy importante para nosotros porque ayer, por ejemplo, fue un muy importante paso, un paso muy importante en la historia de los kurdos. Declaran Federación del Norte de Siria. Los vecinos de este país, como Turquía, Irak, también nunca van a aceptar. No, ni la propia Siria, o sea, el gobierno de Bashar al-Assad tampoco. Por eso niega el derecho de los kurdos a ¿cómo estar... ha sido, por lo menos la información que hemos leído acá y que ha salido en la prensa y que lo hemos conversado también en esta mesa de trabajo con Susana, el Estado Islámico ha sido muy virulento. ¿Cómo ha sido en el caso con las mujeres kurdas? ¿Ha habido enfrentamientos? Sí. Por lo menos eso se ha conocido, enfrentamientos armados entre las mujeres kurdas y el Estado Islámico. El Estado Islámico la lucha contra el Estado Islámico es una lucha contra el capitalismo, contra el patriarcado y contra el imperialismo. Porque los militantes del Estado Islámico dicen que si una mujer me mata, no voy al paraíso. Porque es una mujer. Y sabemos que los ataques del Estado Islámico contra este territorio, contra estas mujeres, no son porque son kurdos, más porque estas mujeres tienen una alternativa al sistema que es peligroso por el Estado Islámico. Un sistema que es hoy una esperanza por las mujeres del Medio Oriente. Las mujeres kurdas también y las mujeres del Medio Oriente también no podrían salir, no tenían una existencia. Pero más de 40 años las mujeres kurdas están luchando contra el Estado turco, Estado Irán, contra el Irak, hoy contra el Estado Islámico. Están armadas. Están armadas, pero es 10% de lucha de estas mujeres. Más la gran lucha y la gran peligrosa por los Estado Islámico, por los países imperialistas, es la propuesta que tienen estas mujeres y el sistema que crean. Porque estas mujeres luchan dentro de la sociedad para romper la mentalidad feudal dentro de la sociedad. Cambian leyes en Turquía, cambian la sociedad, crean un contrato social que todo este pueblo, en todas estructuras políticas, hay criterios que definieran la liberación de las mujeres, no solo para las mujeres kurdas, por todas las mujeres. Pero hoy en los medios vimos que las mujeres kurdas como antes eran como terroristas, pero hoy son mujeres que armadas, tienen una muy grande... El mito de la guerrillera. Sí, muy romántica también, armas y luchan, tienen una gran simpatía. Pero las mujeres kurdas dicen todavía,
nosotros somos no libres. Sí, tenemos un lugar libre ahora. Cambiamos 80% de la sociedad. Dentro de una sociedad muy feudal, muy religiosa, fundamental, cambiamos mucho. Pero si hoy en un otro lado del mundo hay mujeres que luchan todavía por el aborto legal, luchan contra las leyes, no podemos decir somos libres. Esta mentalidad de estas mujeres es un peligroso por el Estado Islámico. ¿Y cómo piensan las otras mujeres que viven en esa zona norte o en Rojava, en esa provincia, en esos 3 cantones, las que vienen, por ejemplo, de una etnia diferente? Por ejemplo, se me ocurre chechenos o, por ejemplo, también los sirios que viven allí, o distintas identidades, distintos pueblos árabes. ¿Piensan igual que estas mujeres? Sí, la diferencia del confederalismo democrático es esa, porque ese sistema que existe hoy crean pueblos juntos, chechenas, armenias, turkmenas y árabes. Mujeres árabes tienen sus propias unidades, mujeres chechenas tienen sus propias unidades, sus propias instituciones, sus propias estructuras de la política en social también, y también, pero tienen una unidad, luchan contra y defienden junto este territorio. ¿Y cómo os ven? Para mí es interesante, creo, Ana María, comprender que quizás no sea la voz, la vuestra, compartida por todos los kurdos en el exilio, por ejemplo. El hecho de que habéis mudado, habéis cambiado la reivindicación de tener un Estado independiente, el Kurdistán, que era en la década del 80, 90, a hablar ahora de una autonomía, pero dentro de un Estado, no necesariamente exigiendo esa independencia política. ¿Qué nos puedes explicar al respecto? ¿Cómo lo estáis trabajando con otros partidos kurdos o, por ejemplo, activistas en el exilio que no quieren, lo mismo, claro, ¿no? que no quieren olvidar esa reivindicación nacionalista? Sí. Un Estado, el pueblo kurdo está discutiendo. Tenía todavía un sueño por un Estado nacional. Quería todavía ver en Atlas, en las mapas, su mapa de Kurdistán. Tenía todavía este sueño y tenían un sueño y también una perspectiva para crear un Estado nacional, un Estado de independencia. Pero hoy tenían un sistema, una propuesta, por ejemplo, los kurdos quieren una sociedad libre, o el movimiento kurdo, o las mujeres kurdas quieren una sociedad libre, y puede ser con un Estado nacional o no. Si no, no queremos fronteras. Entonces, somos kurdos, vivimos ahora en Turquía, dicen Turquía, es norte de Kurdistán, o Siria, Irak y Irán, dentro de estos estados. Queremos vivir con nuestras estructuras, con nuestro idioma, con nuestra cultura, con nuestra identidad. Queremos vivir dentro de un Estado nacional. Y hay estructuras políticas, por ejemplo, y partidos políticos que representan en el parlamento de estos estados. Por ejemplo, en Turquía hay un partido, el Partido Democracia de los Pueblos, y en este partido representan no solo kurdos, turcos, armenios, diferentes grupos étnicos, religiones, también LGBT, que es una cosa que es muy tabú en todo Oriente Medio. Sí, también todo el Medio Oriente. Este partido con 60 diputados está hoy en el Parlamento Nacional de Turquía. Este partido tiene una tarea, democratizar Turquía, porque este partido es un parte del confederalismo democrático y también hay partidos como Irak, hay un gobierno autónomo de los kurdos, no están con este pensamiento. Por ejemplo, quieren crear un Estado nacional independencia. Pero hoy, para mí, es una discusión. ¿Este gobierno autónomo, la verdad, es autónomo o no? Claro. Gracias. Muy complejo todo, ¿no? Pero muy interesante. Gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirte esta mañana en esta mesa de trabajo. Gracias por haber estado. Gracias, Susana. Gracias. Nosotros continuamos en la mañana.